Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas, la felicidad de tu equipo? Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Esto es la Guerra. Hoy nos acompaña, con mucha ilusión por mi parte, Esmeralda, CEO de Bidot, software para la gestión de personas desde un punto de vista y una gestión totalmente responsable. Esmeralda nos va a acercar más este concepto de responsabilidad para los equipos y empleados. Y nada, Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y muchas gracias por invitarme a tu guerra. A mi guerra, a mi guerra. A la guerra que aquí libramos y que mucha gente de recursos humanos dedicada a la gestión de personas, pues cada día se enfrenta y son verdaderos retos, ¿no? Los que seguro que tú en tu día a día... Totalmente. Esto te pasa y lo ves en los equipos. Fenomenal, Esmeralda, pues lo primero de todo, agradecerte de nuevo que estés aquí y por empezar un poco más en el tema que hoy nos atañe, ¿no? Que es toda la responsabilidad de los empleados y que nos cuentes un poco más sobre esto. Yo creo, y como comentábamos, que esto viene con un largo recorrido cuando empieza el HCM, hoy muy sonado por toda la parte de los softwares, con el Human Capital Management. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cómo surge? ¿Y en qué punto estamos hoy? Porque ya solo las siglas son fuertes, ¿no? Human Capital Management, o sea, la gestión del capital humano. ¿Dónde estamos hoy en este punto? A ver, al final esto es un concepto que ha ido evolucionando fruto de la mirada puesta en las personas y en el modo en el que se relacionaban un poco con el trabajo, ¿no? Entonces, desde las primeras nociones que se empezaron a establecer de recursos humanos, ¿no? Donde se identifica a la persona como un recurso productivo más, donde el foco está en eficientar y en ser capaces de optimizar esos recursos que teníamos dentro de las organizaciones. Luego en los 90, sobre todo en Estados Unidos, empieza el concepto de integrarlo dentro de una visión más financiera, ¿no? Y de ahí surge el concepto de Human Capital Management, donde lo que vemos es que eficientando estos recursos de capital somos capaces de optimizar un poco el retorno. De hacerlo mejor con menos. Correcto, eso es. Y aquí surge mucho todas las iniciativas y todos los modelos vinculados a desarrollo competencial, desarrollo de planes que te permitían evolucionar la carrera. Se pone mucho más foco en este aspecto porque se considera que esto nos va a permitir eficientar, ¿no? Un poco los procesos. Y luego, en torno a los 2000 y 2000 en adelante, 2010, así, empezamos a escuchar todo lo relativo a people-centric, ¿no? Hemos visto ya a la persona desde diferentes facetas y empezamos a visualizarla desde una perspectiva de bienestar, de intentar velar por su bienestar, de intentar enfocarlo un poco en... Si el objetivo fuese solo gestionarla, no estábamos llegando a... Correcto, ¿no? Empezábamos a objetivos. Sí, te desarrollo mucho, pero igual tengo como empleados infelices, personas infelices, y esto empieza a ser algo que preocupa. Que al final genera ineficiencias, entonces Correcto. por eso salta a preocupar. Eso es, entonces el foco está, personas felices, son más productivas, trabajan desde otro punto, ¿no? De partida. Claro. De hecho, surgen directores de la felicidad en muchas organizaciones más innovadoras, el ¿no? Chief Happiness Officer. Total. Lo que pasa es que en todos estos modelos la persona es un sujeto pasivo, ¿no? Donde la organización tiene que ¿no? ejecutar planes sobre ella o tiene que velar por sus, bueno, en esta última etapa, sus planes de beneficios, el tenerlo contentos, toda esta ideología vinculada a que el entorno de trabajo sea un entorno como muy friendly, muy amigable, ¿no? Que la gente sea feliz en el trabajo. Sí, como la parte de sofás en la oficina, los hubs, de repente hay tubs, plantas... Eso es, billares, futbolines, ¿no? Tiene que ser como un entorno como muy divertido. Pero como te decía, todo esto no deja de posicionarle como un sujeto pasivo y si vemos un poco y analizamos un poco el contexto cultural, pues en los últimos años... pues llevo como más de 12 años dedicándome a temas vinculados a recursos humanos. He visto muchas casuísticas de muchas organizaciones distintas. Y empecé a trabajar mucho en el concepto, ¿no? de evolucionar esto hacia un nuevo modelo de People Responsible Management, es decir, personas, responsabilidad y gestión, donde el empleado, la persona ya no es un sujeto pasivo, sino que lo que buscamos es que sea un sujeto activo
dentro de esta estructura organizativa que lo que intenta es buscar una evolución frente a un propósito, a una misión y con unos valores que tienen intrínsecos. Y desde su propia parte de la relación laboral, como empleado-empleador, pues que pasa a ser una parte activa. Correcto. Ese 50% activo y no esa parte pasiva. Porque yo creo que aparte de esto está muy relacionado, hace poco leía una oferta como casi poco más, creo que es porque lo hemos mencionado, pero ponía algo así como sin floreros ni futbolines, con claro. Salario real y preocupación real, claro. ¿no? por empleado, esto en una oferta. Y claro, llama la atención porque antes el futbolín era una pieza clave en muchas oficinas y en muchos equipos profesionales dando servicios, que supongo que en una fábrica quizás un futbolín tenía menos lugar, pero por toda la parte encima de los turnos, etcétera. Pero bueno, en oficinas que el futbolín era una pieza clave o un billar y de repente no, y ahora ya hasta en las ofertas se destaca como algo que, mira, no te pongo futbolín, o sea, no estoy en esas. Total. Y sobre todo la importancia, o sea, es decir, cuando tú te planteas en tu vida profesional, ¿no? Y todas estas generaciones jóvenes que empiezan a surgir, o sea, la pregunta es, ¿realmente quieren estar jugando a futbolín en la OCI o realmente quieren buscar un entorno laboral que esté alineado un poco con su propósito, donde ellos sientan que son parte activa, donde puedan participar, donde puedan contribuir y eso quizá les repercuta en un desarrollo personal y profesional mucho más profundo? Entonces, ese punto de no tenemos futbolín, pero igual tenemos el proyecto que estás buscando, pues ¿no? Sí, quizás hoy es mucho más atractivo. Totalmente. Yo creo que es importante ahí también y por eso los procesos de selección que aquí hemos hablado en otros capítulos, claro, han pasado a ser una parte muy interactiva por ambas partes, donde el candidato también pregunta y también dice, oye, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué vamos a hacer? Eso es. O sea, más allá de que no quiero trabajar en ciertos sectores que quizás me alejan un poco de mi esencia o incluso de donde yo estoy, de mi expertise, es que qué valores tienes porque yo quiero compartirlos, porque si un valor tuyo es la flexibilidad y yo justo busco conciliación, vamos a estar en un entorno que ambos nos propicie, ¿no? Esa situación. Total. Un poco esto que te comentaba además en otras sesiones con Claudia, es fundamental. Al final ya no es una organización que tiene que seleccionar candidatos de un montón de opciones disponibles, ¿no? Y que el posicionamiento siempre ha sido como estaban un poco por encima, ¿no? En la elección, sino que ahora hay que conciliar esos dos intereses, ¿no? ¿Qué me ofreces como organización y qué te puedo ofrecer yo como persona y viceversa? Porque al final, si esta relación tiene que ser fructífera, necesitaremos estar, lo que tú decías, un poco alineados. Claro. Y ver que si tú ofreces un entorno flexible y a mí esto me permite conciliar, probablemente va a ser la mejor de mis opciones. Sí, ¿no? Totalmente. Y aquí yo creo que el verdadero reto, salvo que me digas lo contrario, que tú sabes mucho más de esto y por eso estás hoy aquí, es para las empresas, ¿no? Para la marca empleadora, para el empleador, como lo queramos llamar, porque realmente el empleado simplemente ha ganado en beneficios y cada vez hoy estamos en una sociedad donde no es tan complicado poner voz a lo que tú vienes necesitando o a lo que te gustaría obtener, entonces de ese lado es fácil, pero claro, las empresas han pasado a una posición de más detrimento, es decir, donde ellas eran las seleccionadoras, las que tú te quedabas fuera del proceso, las que tal, y ahora son al revés, como tengo que competir por ti porque tú también tienes otras opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy es esto un reto para las empresas? ¿Cómo lo pueden materializar? ¿Cómo se le da vida a todo esto? Porque no me parece... Sí, no es fácil. Y sobre todo aquí es importante esa alineación que tú comentabas, el identificar ya no solamente cómo veníamos haciendo nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, sino también el por qué, ¿no? El por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Empezar por el por qué y alinear esos porqués nos permite generar contextos mucho más gratificantes para ambas partes y fructíferos también para ambas partes. Entonces, en el momento en el que se alinean esos porqués, conseguimos organizaciones que tienen muy claro el por qué hacen las cosas y no simplemente qué hacen o cómo lo hacen, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, podemos hacer mucho software y lo podemos hacer con tecnologías muy concretas o de una manera muy específica porque procedimentamos. Pero el por qué lo haces, ¿no? Eso es lo que permite que haya personas que estén súper dispuestas a trabajar contigo y otras que no están tan alineadas para que realmente hacerlo. la idea penetre
libre. Correcto. Y que mi porqué y el porqué de mi organización estén alineados, pues nos permite hablar de otra, ¿no? De otro día a día, de otra casuística y también de otra involucración por parte de las personas, ¿no? Sí. Porque en el momento en el que yo tengo claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces la historia cambia. Porque ya no soy una persona que va a trabajar porque lo tiene que hacer, ¿no? Y porque es una obligación, sino que consigo alinear un poco mi motivación con la de la organización, ¿no? Eso te permite, bueno, supongo que también esto es clave para toda la parte de implantación, es decir, cuando yo empiezo a llevar a cabo, que ahora nos puedes contar un poco más de cómo bajar toda esta tierra, cuando yo empiezo, o sea, en mi organización surge esta ola, me subo a ella y efectivamente empiezo a traer a un talento mucho más cualificado y que verdaderamente elige mi porqué y yo el suyo y conciliamos y estamos, también eso te va a ayudar a que si tú tienes claro el porqué y la gente de tu organización lo tiene, cuando tú quieras incorporar cosas, nuevos procesos, el típico eslogan para todos de gestión del cambio, pasa a tener mucha menos fricción. Claro. Porque al final todos tenemos un porqué común que ya en tu propio proceso de selección o muy al principio de la relación laboral empieza a aparecer. Eso es. Esto lo que te ayuda sobre todo es a tener visiones alineadas, ¿no? Y en visiones alineadas la aportación de valor se incrementa exponencialmente, porque todos tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Y en este proceso de organizaciones que empiezan a introducirse en esta nueva tendencia cultural que hay, ¿no? Ya no solamente es el modelo PRM, que también, sino toda la corriente que hay vinculada a las B Corps, ¿no? Que son concepciones de organizaciones desde otro punto de vista, porque culturalmente la sociedad las está demandando, ¿no? De forma intrínseca y de una forma más o menos explícita en algunos ambientes y sectores, se están demandando otros intereses por parte de las personas que están en tesitura de trabajar. Entonces, organizaciones que están en ese punto y que lo que tienen es que plantearse un poco, ¿no? Vamos a analizar dónde estamos, vamos a analizar qué es lo que queremos, si estamos teniendo un problema de rotación, si estamos teniendo problemas vinculados a que no conseguimos, ¿no?, atraer el talento que estamos buscando. Todo esto pasa por hacer un análisis, ¿no?, por entender muy bien qué estructuras estoy teniendo, ¿no? Qué es lo que estoy montando a nivel de por qué dentro de mi compañía y cómo esas estructuras que tengo y esos procesos que tengo lo avalan o no, ¿no? Vale. Nos encontramos con organizaciones que tienen una disfunción brutal entre lo que quieren ser y lo que realmente están operativizando dentro de sus equipos. Y eso Totalmente. al final, como persona, te genera como un poco de desconcierto, ¿no? Te cuentan una cosa, pero luego lo que te presentan es algo muy distinto, las políticas y procesos no encajan, somos innovadores, pero tenemos políticas súper rígidas. Entonces, todo esto, ¿no? Alinearlo es importante. Todo afecta. Sí, yo creo que mencionabas antes que el primer paso es analizarlo, porque al final, desde muy al principio, y me vuelvo casi a la primera frase del podcast, donde hablábamos del Human Capital Management en un objetivo de eficientar, creo que esta parte de eficiencia ha pasado por distintos prismas, donde un prisma primero era financiero en costes, otro prisma era pues ahí apretar como más la parte de personas y recursos humanos, después la parte de que el empleado esté feliz porque así y tal, y ahora mismo no estamos hablando de otra eficiencia más, en el sentido de tú quieres que tus procesos perduren y verdaderamente calen, como puede ser que tiene rotación. Entonces lo que quieres es un proceso tanto de selección como de onboarding sólido para que esto genere la suficiente fidelización de cara a tu equipo. Bueno, pues pasa por esto, ¿no? Por analizar qué problema estoy teniendo y qué me está llevando a ciertas que no son otra cosa que deficiencias. Y con esta parte de responsabilidad, limar estas ineficiencias para hoy poder mejorar en tus propios procesos o en lo que te está generando más dolor, ¿no? Ajá, eso es. Sobre todo ese punto que comentas, que es fundamental, que es como mirar un poco hacia adentro, identificar cuáles son tus hándicaps dentro del modelo que tú tienes, identificar tus estructuras para ver qué margen le estás dejando a las personas para tomar decisiones, porque a veces te das cuenta que el margen acaba siendo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Y un punto fundamental es empezar a establecer metodologías y análisis que te permitan generar contexto. O sea, nosotros abogamos mucho, y yo llevo mucho tiempo muy convencida, que a las personas no les tienes que decir lo que tienen que hacer, porque para decirles cómo tienen que hacer las cosas, pues para eso
no hace falta, ¿no? Que tengas un equipo con mucho talento. Totalmente. ¿no? La parte enriquecedora de todo esto es generar el contexto necesario para que las personas se sepan mover en él y que sepan aportar dentro de ese contexto que tú tienes establecido, que es lo que a ti te asegura tener una operativa más o menos controlada. Claro. Porque el contexto, o sea, la rigidez en políticas y procesos no es más orden, ¿no? O sea, tenemos que tener contextos, tenemos que tener orden, pero tenemos que dar libertad a los equipos y a las personas y al talento para que se puedan desarrollar. Y eso pasa por esa generación de contexto y ese margen de error, ¿no? Vale. El permitirles tener situaciones en las que tengan que tomar decisiones con autonomía y que al final los líderes se conviertan en arquitectos de contexto, ¿no? Que Claro. permita evolucionar al resto. De hecho, yo creo que un poco de ahí la parte que hoy se evalúen en los procesos de selección, hard skills, soft skills, habilidades fuertes, blandas, etcétera, para que luego dentro de un contexto ellos puedan expandirlas, Correcto. estas habilidades que tú has visto que encajan con los valores de tu compañía, y a partir de ahí les des como su parcelita Eso es. donde poner esto a jugar, ¿no? Y a brillar. Y donde cada uno sepa un poco lo que decías, ¿no? Hasta dónde yo puedo extender mi capacidad de tomar decisiones, porque sé que a partir de un punto tengo otra persona que las va a tomar conmigo, ¿no? Y que al todos conocer cómo nos movemos, nos permite tener una aportación mucho mayor que cuando tenemos procesos hiperrígidos dentro de las organizaciones. Claro. Es como, tiene que ser un entorno muy flexible, donde ya no estemos solamente velando porque las personas sean felices, ¿no? Y puedan, Sí. ¿no? Tener momentos laborales muy divertidos, sino más por una visión profesional y quizá un poco más adulta, ¿no? Sí. Quizá un poco más adulta del entorno profesional, donde realmente el talento lo que quiere es ser capaz de aportar, ser capaz de hacer Totalmente. que las cosas pasen y no estar constantemente, ¿no? Acotando medidas que a veces dices, pues me gustaría poder ir más allá, pero quizá la estructura en la que estoy sometido no me lo permite. Claro, sí, no tengo voz, voto, espacios, foros donde todo esto, sí, Eso es. Llevarlo a la práctica. Y Esmeralda, mira, al hilo de esto, ¿no? Y un término que muchas veces comentábamos y yo aparte comento mucho contigo es el tema de las políticas, ¿no? Verdaderamente como, ¿qué es una política? ¿En qué momento empiezo yo a trazar una política, a protocolarizar de esta forma? ¿Qué nos aporta una política? Y por qué hoy vemos todo el rato políticas? Y lo primero que te encuentras en un portal del empleado o en tu onboarding es política de... hasta la de vacaciones, ¿no? Sí. Al final, lo que necesitamos estas políticas lo que intentan es generar unas normas, ¿no? Sí. Marcar un poco cuáles son las reglas del juego en determinados ámbitos dentro de la relación profesional de una persona con una organización. Pero claro, en muchas ocasiones tenemos situaciones en las que nos encontramos polarizados en dos escenarios contrapuestos. Organizaciones donde las políticas no están muy definidas, hay muchos vacíos, o políticas que, estando definidas en un momento pasado, se han ido estirando por parte de distintas personas, distintos departamentos o de distintas situaciones y han hecho que estén un poco desvirtuadas, y entonces la política ha dejado de tener un poco de sentido, o situaciones en el otro extremo donde tenemos políticas súper rígidas que no permiten prácticamente ni alinearse un poco con la filosofía, con los valores y con el porqué que decíamos, ¿no? Como de lo que mucho habla Simon Sinek, del porqué de la organización. Y entonces no permiten tampoco a las personas desarrollarse dentro de un entorno laboral pues más flexible y donde tengan una opción de también hacer una contribución desde un punto de vista no tan restrictivo. Claro. Entonces la política es como el marco que nos rige determinados procedimientos que se deben de dar. Y al final es una carta de presentación bastante fuerte porque es algo que ya en tu propio onboarding aparece. No sé si incluso, bueno, hay ciertas empresas seguro que tienen muchas políticas públicas donde tú ya puedes empezar a ver por las normas que te vas a regir y verdaderamente ahí se materializan los valores. Claro, pero muchas veces hay como una... Si tú hablas de flexibilidad y luego tienes, imagínate, en un sector descentralizado, etcétera, 2 días de teletrabajo al mes, bueno, pues hoy no se contempla eso como flexibilidad, ¿no? Eso es. Sobre todo, esas políticas deben estar alineadas con la evolución cultural. Sí. Es decir, no podemos tener políticas de hace 5 años y la situación cultural de la organización ha cambiado mucho y la política no se ha adaptado, ¿no? Porque muchas veces también
es como en la sociedad, la cultura tira muchas veces Sí. de las leyes, ¿no? Porque van surgiendo cosas, el movimiento siempre va por delante Sí, y igual luego hay hoy que se adaptar la regula norma. la inteligencia artificial. Eso es. Quizás esto para las organizaciones es un buen momento para pararse a pensar en qué punto estoy yo hoy y qué tengo. Eso es. ¿Y qué tengo que hacer? Un Efectivamente, poco. efectivamente. Genial, Esmeralda. Y al hilo de todo lo que veníamos hablando de, bueno, cómo llevar esta responsabilidad, esta gestión responsable de las personas a la práctica, tú hoy, y creo que también desde el punto de vista de Bidot, qué retos te estás encontrando, cómo se puede materializar esto y en qué punto están las empresas, porque es verdad que hablamos aquí de unos términos que desde mi punto de vista me parecen idílicos y aspiracionales, pero cuál es el día a día real y desde dónde partimos, hacia dónde vamos y cómo nos puede ayudar quizás un sistema o las fórmulas que tú consideres. Como bien dices, es un punto, ¿no?, de arranque y estoy convencida de que la tendencia cultural, social y laboral va a ir hacia aquí. Y si lo viéramos dentro de unos años, seguramente veríamos que hay medidas mucho más relacionadas con PRM de lo que hoy en día tenemos. La realidad, sobre todo en sistemas que nos encontramos, ¿no?, en esta parte de automatización y de digitalización de estas áreas, que ya al final es como una commodity, ¿no? Sí. El establecer un proceso de solicitud de vacaciones a través de un sistema, bueno, un básico es hoy. un básico, tampoco estamos inventando la rueda en ningún caso. Pero darle la vuelta a la perspectiva, ¿no?, y inculcarlo desde procesos de conciliación, desde el impacto que tiene esa gestión de vacaciones en las personas, desde establecer, que para mí es algo que, ¿no?, está constantemente parpadeando en mi cabeza, el definir modelos predictivos que nos permitan establecer las tendencias que tenemos dentro de los equipos, ¿no? Eso para mí es el punto clave, el punto, en el momento en el que estamos, el insertar tres grandes variables. Una es los modelos de People Responsible Management, que te permiten crear contexto, poner a la persona ubicada dentro de la organización y permitirle moverse dentro de ella, teniendo la pauta clara y pudiendo aportar realmente desde la naturalidad y no desde el procedimiento impuesto, es un punto. El otro es incorporar tecnologías y asistentes vinculados a la inteligencia artificial que nos permitan aprovechar todo ese modelo de datos y toda esa analítica de datos para realmente tener un impacto y una analítica mucho más allá de la que una persona puede dar con estos sistemas de modelos de datos. Sí, es un poco lo que veníamos hablando, que es, evidentemente, esto hay un lado donde es totalmente orientado a la persona y qué entornos, en qué entorno soy la persona, se siente verdaderamente expandida y que puede llegar a brillar y a expandir todo su potencial. Esto por un lado, y por el otro, la parte de eficiencia. Eso es. Que no olvidemos que esto al final es un sistema ligado a la eficiencia. De ahí que obtengamos datos, que obtengamos tendencias y que verdaderamente esto nos pueda llevar a decisiones. Que no es tanto, o sea, que no solo es poner a las personas en un centro interactivo, o sea, ya las personas tienen radio para mover sus manos y no solo son el centro de la felicidad, sino que también a mí como empresa me va a dar ciertos datos y ciertas directrices hacia dónde ir. Eso es, y te va a permitir analizar el modelo de datos desde un punto de vista mucho más allá de lo que una persona humana puede analizar, ¿no? Y tener visión de cómo las personas te están impactando en el proceso y de cómo el proceso te está impactando en las personas. Y eso nos permite establecer también modelos predictivos que te den visión de cuál sería la tendencia a la que tu organización evolucionaría teniendo en cuenta el modelo de datos previo que ya tienes dentro de un sistema. Porque hoy lo tienes materializado y analizado. Correcto. Y porque hoy eres capaz de analizar con modelos predictivos cuál va a ser la tendencia. Y, por ejemplo, en una gestión de una política de registro de jornada, o cuando tú tienes que hacer vacaciones, o cuando tú tienes que hacer unos turnos y rotaciones, el sistema puede predecir, en función de los datos que ya tiene, cuáles serían los momentos de pico, los momentos de valle que tú tendrías dentro de tu organización. Con lo cual, optimizas una parte del análisis que de otra manera no podrías optimizar con tanta facilidad. Y eres capaz de predecir modelos y tendencias, pues por ejemplo, de rotación, ¿no? Claro. Cuando se dan determinadas casuísticas o determinadas pautas en las personas, pues imagínate, un impacto en el proceso de evaluación de desempeño con una tendencia a la baja de los últimos 2 años, una consecución de objetivos por debajo de la media de su departamento. Cuando eres capaz de aglutinar diferentes variables que te predicen
una posible rotación, también como organización es capaz de gestionarla mucho antes. Y aprovisionar. Correcto. Con la persona que sea adecuada, con los sitios en la oficina porque sabes tu tendencia en teletrabajo, con el recurso que en cada situación necesites y que esto te esté dando una señal. Eso es, o incluso resolverlo. Es decir, si te anticipas a una posible rotación, vas a tener capacidad de resolverla antes y no esperar a que esta rotación se produzca. Tenemos muchas veces muy cuantificado cuánto nos supone un proceso de selección. Sí. Pero a veces no hemos cuantificado tanto cuánto nos supone la pérdida del talento. Es decir, todo el conocimiento asociado a la persona, todo el proceso interno y adecuación que ya tiene asumido, ese know-how que pierdes, es dinero que se te está yendo. Y muchas veces es por detalles en la propia organización, en el propio contexto que estás pasando por alto y que no estás pudiendo analizar, pues porque no tienes las herramientas necesarias para hacerlo. Y mira, al hilo de esto, porque justo iba a hacer mi siguiente pregunta, ahí en este punto de herramientas y a modo de ejemplo, ¿qué nos trae Vidot? Y ya no solo Vidot, sino cuál es tu propia experiencia implementando sistemas para materializar todo esto, qué ventajas, ¿no? tenemos hoy realmente. Un punto fundamental es tener ese marco donde tanto recursos humanos como los managers y las personas puedan interactuar. Marco flexible y con las opciones que permitan que esa evolución se adapte al sistema y no al contrario, ¿no? Venimos de una tendencia donde las organizaciones, venimos de una evolución, ¿no? Donde al principio, yo me acuerdo cuando yo empezaba que hacíamos muchísimo análisis de modelos porque hacíamos mucho desarrollo a medida, ¿no? Al final adaptábamos los sistemas y hacíamos un traje a medida para la organización, ¿no? Hay muchísimas empresas con RP propio. Correcto, y ahí había un esfuerzo brutal. Sí. Luego la tendencia cambió y empezaron a emerger muchas organizaciones vinculadas a producto y entonces se dio un poco la vuelta y entonces las organizaciones debían de adaptarse a los diferentes sistemas, ¿no? que el mercado te ofrecía. Y de hecho aquí esto es un punto que a mí siempre me gusta recalcar cuando trabajamos con partners como vosotros y es que el producto sirve a la organización, no la organización al producto. Eso es. Es decir, y esto se tiene que quedar así claro y si no tu sistema no está funcionando. Efectivamente. Porque además la evolución de la organización, su cultura, su negocio, su modelo, su innovación tienen que poder evolucionar y su gestión de recursos humanos, es decir, su estrategia vinculada a las personas tiene que poder evolucionar. Si le encorsetamos en modelos rígidos, estamos limitando eso. Sí. Y al final las organizaciones acaban asumiendo lo que pueden hacer en función de lo que el sistema les pueda permitir o no, y eso es un error. Entonces, para nosotros es fundamental que los sistemas contemplen todas las opciones de configuración que sean necesarias para adaptarse a distintas políticas y procesos, para que si tú tienes una circunstancia muy concreta, el sistema te dé respuesta y la puedas eficientar, la puedas documentar y la puedas configurar y que de esa manera tú te asegures de que tu innovación en la gestión de personas está sostenida. Y para nosotros es fundamental basar parte de nuestra evolución en la experiencia de nuestros clientes. Es decir, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué te falta en todo lo que tú estás viendo? ¿O dónde quieres estar dentro de un año dentro de esta política o proceso? Porque igual podemos, ¿no? Evolucionar juntos y podemos dar un pasito adelante. Tú dinos qué necesitas y yo me voy a preocupar y mi equipo de ver dentro de este ámbito qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y traer la mejor de las opciones para que tú la puedas tener disponible en el sistema, aunque hoy no la necesites, pero la estás viendo de cara al futuro. Sí, mira, al hilo de esto se me ocurre un ejemplo muy bueno que el otro día me comentaban hablando sobre sistemas y gestión de personas y recursos humanos, y es, por ejemplo, el proceso que tenía la maternidad o paternidad, es decir, nacimiento, en una empresa bastante concienciada con este tema, con la paternidad, maternidad y en sí con la natalidad como tal. Entonces había un proceso donde se comunicaba a toda la empresa que el bebé había nacido, se enviaba un regalo, pues una serie de hitos. Claro, el sistema no les estaba permitiendo, o sea, esto era un proceso fuera del sistema, simplemente algo que se venía haciendo fruto de una directora de recursos humanos y personas que había dado pie a ello y que por tanto se seguía. ¿Qué pasaba? Que un día esta directora en un nacimiento no estaba, o incluso estaba ella misma de baja y tal. Decían, jope, pobre Juan, que se ha quedado sin su proceso como de nacimiento de su hijo, porque claro, no estaba. Porque no estaba.
Y entonces esto no lo han podido materializar. Entonces yo creo que veníamos hablando de esto, ¿no? Un sistema que te permita que sea cual sea tu proceso, tus políticas, y aunque sea una cosa Eso tan... es, y tus iniciativas, es decir, esta es una iniciativa que es una monada, o sea, me refiero el que no tengas un punto con tu gente y también celebres, ¿no? Esos eventos personales es clave, ¿no? Y al final genera como mucho engagement con tu organización. Si tienes que hacer que las cosas pasen, tienes que poner a disposición de la gente las herramientas que hacen que las cosas pasen. Totalmente. Y que no tenga que depender todo de, ¿no?, de un empuje constantemente manual para que eso suceda. E independizarlas de las personas para que estas personas también se sientan libres y no en esa presión de si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Que eso es, ¿no? Y que los sistemas, al final los sistemas tienen que acompañar la realidad de las organizaciones y no al contrario, ¿no? O sea, no podemos estar esperando que las organizaciones se adapten a los sistemas porque necesitamos cumplir una serie de números. Claro. Tiene que ser al contrario, las herramientas tienen que estar a disposición de los directores de los equipos de personas, de las personas de las organizaciones, de los directivos, para hacerles fácil el día a día y permitirles dedicarse a lo que realmente les mueve, ¿no? Que será su porqué, su modelo de negocio, su cultura, ¿no? Eso es lo que les mueve. Sí. Las herramientas que estamos proporcionando un contexto, lo que tenemos que hacer es facilitar todo eso, ¿no? Y permitirles afrontar su día a día con solvencia, cumplir con la parte más operativa, ¿no? Que al final es la más tediosa, ¿no? de ejecutar, y permitirles desarrollar el talento, ¿no? Con el objetivo de fidelizarlo, ¿no? No vamos a obligar a que nadie se quede en contra de su voluntad en nuestra organización, pero sí que tenemos que crear ese, ¿no?, ese entorno que hace que la gente favorable se quiera quedar, ¿no? Y esto es lo que te ayuda a no tener salidas involuntarias que lo único que te hacen es, bueno, perjudicar tanto a nivel económico, ¿no?, los números, como a nivel también de conocimiento dentro de la compañía. Claro. No, y con todo el impacto que esto conlleva, y luego al final costes, que siempre estamos buscando un ahorro. ¿Te has planteado tus costes? Correcto. Antes de querer optimizar tu ahorro. Sí. A lo mejor puedes reducir costes directamente. Sí. Estás asumiendo una rotación que igual te está costando muchísimo, cuando quizás si estuvieras más pendiente, ¿no?, de las personas, conseguirías fidelizarlo de otra manera y no se te iría. Entonces ese coste que estás teniendo ahí constantemente, porque además es como un agujero, ¿eh? O sea, es... Sí. Y quizás buscas al revés, ahorrar en tu proceso de selección, en lugar de ver el coste de la no fidelización, de la salida, efectivamente. Eso es. Y Esmeralda, ¿en qué punto están hoy las empresas respecto a esto? ¿Cuál es la realidad? Ha habido una tendencia importante en digitalización, ¿eh? Yo me acuerdo hace 10-12 años que había muchas organizaciones que, aun teniendo volúmenes de equipos grandes, ya te estoy hablando de más de 500 personas, operaban mucho con sistemas semimanuales, ¿no? Mucho Excel, mucho correo electrónico, mucho fichero, ¿no? Y el Excel al final lo soporta todo. Claro. Ha habido una tendencia muy de digitalización, pero ahora está en un momento en el que también está un poco enrarecida, ¿no? Ha habido mucha organización que ha digitalizado de forma a veces, bueno, pues sin pararse a pensar mucho en el modelo, más precipitada, ¿no? Asumiendo políticas y procesos que igual no eran 100% su personalidad de compañía, y eso ha hecho que estén en momentos en los que, bueno, pues tienen políticas y procesos que no terminan de encajar un poco con lo que ellos están viendo, y ahora hay mucha organización que se está planteando pues cambios, ¿no?, dentro de estas filosofías de personas. Porque quizás en ese momento de digitalización no habían puesto sobre la mesa todo lo que verdaderamente ellas querían o iban a resultar, pues no pudieron prever, porque como es normal, por parte de otros o de los sistemas no se preguntó hasta qué punto iban a llegar, y entonces hubo ahí un momento en el que les ha servido para impulsarles y darles un cambio, pero quizás hoy no les da respuesta. En que la digitalización mandaba, o sea, el objetivo era digitalizar, a costa de lo que fuera y contra viento y marea. Y también se une a esto que decías, el que ha habido un cambio generacional, ¿no?, en las direcciones de recursos humanos. Claro. ¿No? Se ve mucho que están entrando directores y directoras de nueva generación, o sea, perfiles de 30 y tantos, 40, que son los que han sustituido, ¿no?, a los directores que en muchos casos empezaron la digitalización hace 10 años.
Claro. ¿no? Que son los que fueron salientes y han dejado el testigo. Entonces ahora están replanteándose modelos en este entorno cultural que cambia, ¿no? En este contexto que quieren cambiar, este enfoque de las B Corps, estas incorporaciones que estamos teniendo de talento nuevo, ¿no? De las nuevas generaciones que están entrando, que tienen una filosofía de vida totalmente diferente a la que han podido tener generaciones anteriores, ¿no? Y lo que esperan de una organización es otra cosa. Era un poco, o sea, no estoy buscando quizá ni el futbolín, ni el... O sea, estoy buscando otra cosa, y el adecuarte también un poco a todos tus entornos dentro de la compañía, yo creo que es clave en este mundo nuevo de implantaciones, donde tenemos que ir otra vez a mirar la importancia del modelo y no solamente el automatizar y el eficientar porque sí. Sí, por meterle esta inyección digital y automática, y que tú tienes un portal del empleado o que accedes a que no pides las vacaciones en un Excel, sino que verdaderamente se pueda materializar, y que cuando nazca el hijo de Juan, sí, le llegue el regalo. Pues a Juan le llegue el regalo. Claro. Y la empresa se entere, por supuesto, que ha nacido el hijo de Juan. Eso es. Entonces, o incluso automatizar modelos de evolución de talento, ¿no? Planes de carrera, que en las organizaciones a veces hay casos en los que se han dejado, en organizaciones más pequeñas, ¿no? Que se han dejado un poco, ¿no? Más de la mano, pero qué importante es para alguien que entra y tiene talento y tiene ambición y coincide con el propósito, ¿no? El tener claro cuál va a ser su plan de carrera, ¿no? Y cuál va a ser ese proceso por el cual van a evolucionar conmigo dentro de esta compañía, y yo voy a evolucionar con ellos. Y al final eso lo que genera es ese contexto que te permite alinear los porqués y que tu contribución a la organización sea exponencialmente superior a la que podría ser en cualquier otra coyuntura. Sí, yo creo que aquí hay un punto que muchas veces se habla de las nuevas generaciones que tú decías, y también como de un talento más infiel, más complicado de retener, que efectivamente hace poco te leía en LinkedIn que si tienes que retener tu talento con algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal, y desde luego ya se te ha ido. Ya se te ha ido. Entonces, bueno, independientemente de esto, que las nuevas generaciones también es verdad que muchas veces por parte de la empresa no hay información clara. Y no viene información clara, porque tú antes quizás entrabas en una empresa y sabías que te podías jubilar porque así lo había hecho tu abuelo, tu padre, y que tú por tanto podías estar en esta organización tantos años como fuesen necesarios, siempre y cuando tu trabajo se cumpliese, cumplieses con tu horario, tu tarea, fin. Claro, hoy hay mucha incertidumbre también respecto al propio talento, es decir, es que si cambian las necesidades, si de repente pivotan, si necesitan a una persona especialista, pues ahora en inteligencia artificial, y yo ya como técnico, como desarrollador web, imagínate, ya no soy tan necesario, y entonces me sustituyen. Entonces, también yo creo que el trabajar con un sistema, con políticas claras, con tal, es que no es que solo ayude a fidelizar porque sea esto magia, sino porque realmente una fuente de información es lo que te da tranquilidad y seguridad. Eso es. Al final te crea el contexto donde tú puedes expandir tus capacidades teniendo el resto seguro, ¿no? Totalmente. Al final, cuando dices, hay veces que el talento, pues que es infiel. Bueno, o es que quizá tú no lo estás fidelizando como deberías, ¿no? O sea, sí que es verdad que puede ser que haya un momento en el que los proyectos se desalineen. Yo quiero seguir mi propósito, y tu propósito igual ahora se está desvirtuando. Porque tú también lo has cambiado, o yo he cambiado mi percepción de la vida, de los valores. Lícito. Es totalmente lícito, y encontramos pues que nuestros caminos se bifurcan. Pero para eso hay que tener claros los propósitos. Incluso para separarnos tenemos que tener claro cuál es el propósito como organización y como persona individual. Y hace poco leía en un libro que trata sobre esto, de Sinek, sobre un poco buscar el porqué, que claro, hay una diferencia brutal entre una persona que está levantando un muro y un señor que está haciendo una catedral. Es que el porqué cambia, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en el que tú te alineas con el porqué y eso adquiere una entidad mayor, cualquier sector, cualquier negocio empieza a cobrar sentido. Claro. Entonces, esto para la gente joven que está entrando y que tiene, que ha nacido en un mundo de información, que ha nacido en un mundo con una saturación informativa importante, donde hay muchas oportunidades, donde muchas veces estamos diciendo que es todo muy rápido, mucho estímulo. Pero quizá también necesitan, ¿no? Dentro de toda esa información, dentro de todo eso, todas esas casuísticas que tienen a su alrededor, ¿no? Alinear de repente, ¿no? La organización con mi propósito de vida, y quizá ahí encontramos, ¿no? Trayectorias como mucho más duraderas y con mucho más sentido también.
Totalmente, e impacto, que al final que es lo que buscamos, tener totalmente impacto. todos. Qué bien, Esmeralda, pues con este final tan bonito, que al final son las carreras con impacto y cómo gestionar personas desde esta responsabilidad, partiendo desde la propia responsabilidad de las organizaciones para ello, que por supuesto animamos a todas las organizaciones y empresas a hacerlo. Nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por este rato. A todos os dejamos toda la información sobre Esmeralda y también Bidot para que os podáis informar más en la descripción del podcast, y ha sido un verdadero placer. Igualmente, Inés, gracias. Mil gracias a ti.